La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de en Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Presentándome, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, soy licenciado en Psicología Social y formo parte de un equipo multidisciplinario en donde se brindan procesos de rehabilitación aquí en la Clínica Humanista, ubicada en Cuautitlán Izcalli. Pues la dirección completa, ¿no? En calle 1 de Mayo, en Las Auroritas, Colonia Las Auroritas. De repente ya hay un conflicto entre la ubicación, pero vaya, es calle 1 de Mayo, número 10, Colonia Las Auroritas, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Menciono la ubicación para que quienes deseen conocer las instalaciones, el modelo de tratamiento que aquí se imparte, pues bienvenidos. Además de que, y también aprovechando, haciendo la invitación, ya que en la Clínica Humanista es donde sesiona el grupo Samadhi, que es precisamente un grupo de autoayuda, de ayuda mutua, en donde también se trabaja con el cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, tan valioso trabajo de inventario moral, inventario personal. Y bueno, también son impartidas sesiones psicoeducativas por profesionales de la salud, en este caso el maestro Roberto Fernando Gutiérrez Alzate y el maestro Alejandro Gutiérrez, también psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente, también en donde pues aquí está el libro, también el de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. También se puede adquirir información a los números que aparecen en los flyers, que es básicamente 55 11 13 00 72. Información, insisto, del tratamiento en la clínica, terapias individuales, grupales, familiares, que también se dan terapias familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Pues bueno, básicamente para hacer conciencia con respecto a lo que es la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, impartidas, insisto, por profesionales de la salud. Y pues bueno, me permito hacerle, ya después de estas invitaciones, la petición a que salude nuestro compañero y amigo, tanto de la clínica como personal. Alonso, un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, Charly, compartir nuevamente aquí contigo por la oportunidad y pues vamos a ver qué pasa hoy. A ver qué pasa, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alonso. En un momento más nos acompaña nuestro compañero, colega también, psicólogo César Aguilar. Y pues espero que ya esté conectando para que se vaya preparando. Sí, porque vaya sabiendo de qué trata y no salgamos otra vez con la misión imposible. Chiste local, ya algunos sabrán a qué nos referimos. Y por supuesto agradeciendo a todos los que se integran a la transmisión por el tiempo, la compañía, el espacio, la oportunidad de permitirnos de forma virtual entrar a sus trabajos, casas, compartir con la familia. Hay algunas familias por parte del grupo Samadhi que se integran a las transmisiones, y lo cual personalmente yo veo como un aspecto bastante nutritivo a la dinámica tanto personal como familiar como sistema, porque realmente sí se obtienen, insisto, punto de vista personal, mayores y mejores beneficios cuando todo el sistema está integrado en la cuestión de rehabilitación. Digo, por ejemplo, atendiendo a lo que es la cuestión de las adicciones, sabemos que no es una condición meramente individual, sino grupal o vaya en conjunto del sistema como tal. Es más, se ha mencionado en algunas ocasiones también que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, muy como en otras condiciones, como lo puede ser adicciones de proceso, lo que sería la codependencia, enfermos emocionales y demás, suelen ser un síntoma de males más profundos, como se suele referir. Y bueno, menciono todo esto en parte precisamente también para hacer parte del comercial de la clínica, de lo que aquí se trabaja, y en parte también porque bueno, el tema que hoy acontece es el de sentido y propósito de vida. Considero desde una perspectiva muy personal,
que es importante hacer un autocuestionamiento, indagar un poco más a profundidad con respecto a lo que estos dos conceptos nos refieren. Considero de forma muy personal también que una persona, o me responsabilizo yo de mi comentario, yo como persona, al no encontrar o no saber o tener conciencia de mi propósito y de mi sentido de vida, básicamente soy pez al agua. Voy a hacer énfasis en algunos conceptos que considero importantes dentro de lo que es este tema, igualmente de alguna mención de algunos autores que también han tenido mucha relevancia e influencia en esta cuestión del propósito y sentido de vida, cada quien desde su trinchera y cada quien aportando creo que bastante en el sentido profesional y digo, creo que todo líder, por lo menos en una cuestión pública que hace referencia a una cuestión de propósito y de sentido, tiene muchísimo peso y eso es una gran responsabilidad en muchos sentidos. Hago referencia, por ejemplo, y por mencionar a alguno, por lo menos de momento a uno, es Yokoi Kenji, un excelente, desde mi punto de vista, un excelente conferencista, si no me equivoco es colombiano-japonés, y vaya, con mucho que regalar, mucho que regala en sus conferencias. Él es precisamente no solo conferencista, tiene una fundación, se dedica a algunas cuestiones de interés social y pues bueno, contribuyendo con lo que es el sentido y propósito de vida a jóvenes, que creo que es algo muy importante precisamente abordar desde esa primera trinchera, es decir, y correlacionándolo al aspecto de las adicciones, hace poco lo platicábamos, Alonso, aquí en la clínica, lo mencionábamos como uno de los factores, porque también algo que se sabe o sabemos es precisamente que la cuestión de las adicciones es un aspecto multifactorial. Vaya, que no depende solamente de un factor, valga la expresión, sino se ve la referencia en entorno social, que sería escuela, trabajo, por supuesto el entorno familiar como la primer sociedad, los valores, las creencias, las herramientas que tiene el ser humano o la persona para poder blindarse de aspectos externos, por supuesto la red de apoyo como un aspecto, por ejemplo, profesional, tanto como personal. Profesional me refiero a la parte de un psicólogo, un psicoterapeuta, más específico un psicoterapeuta, y en aspecto personal los padres, que haya una buena comunicación entre hermanos, que se sepa de lealtad, de fidelidad. Y bueno, entre otros aspectos. Menciono esta cuestión ya que considero de forma personal que uno de los principales factores por los que es quizá un poco más sencillo, entre comillas, ser presa a lo que serían las adicciones de ingesta, en este caso alcohol o drogas, pues precisamente es la ausencia de un sentido, de un propósito de vida. Voy a profundizar más adelante un poco al respecto, pero por lo menos a esta referencia creo que lo podría acuñar a esta cuestión de el no saber a dónde ir, el no tener una dirección o ni siquiera saber de dónde se está partiendo. Hay preguntas, y esto ya realmente no estamos hablando de nada nuevo, es algo que la humanidad, me atrevería a decir así, lleva intentando descifrar tanto de forma personal como en un contexto general, estas preguntas tan trilladas ya de ¿para qué existo? ¿Cuál es mi sentido, mi sentido en la vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Etcétera. Todas van referidas precisamente a esta cuestión de pues, dar respuestas a preguntas que desde un punto de vista personal, reitero, ya voy a quitarme esa muletilla, son personales. Es decir, puede haber, en eso sí estoy de acuerdo, en que puede haber un propósito como comunidad, un propósito como estructura social, entiéndase familia, amigos, trabajo, propósitos en común, vaya. Para hacer un poco más de énfasis en esto, una forma más sencilla de poder describir un propósito es como un objetivo, como una meta, como un punto a alcanzar, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el sentido, es para qué lo quiero alcanzar. Por ejemplo, aquí en la clínica se da como parte del modelo de tratamiento precisamente un cuadernillo que se llama Plan de Vida, y constantemente le suelo hacer referencia de que pues es personal.
que en ese sentido y en ese momento en el que están resolviendo el plan de vida, pues no hay nadie, literal. O sea, está la persona con sus objetivos, con sus propósitos, con sus metas y con sus miedos probablemente también, con sus oportunidades. De hecho, una de los apartados es precisamente el Ford, más bien sí es el Ford, que en aspectos empresariales lo ven como ay, se me fue el nombre, el Ford, se le cambia una sigla nada más, FODA, se le menciona como FODA. En Ford corresponde a lo que son las fortalezas, las oportunidades, los riesgos y las debilidades, seccionándolo por supuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que son las fortalezas y las debilidades, entendiéndolas como aspectos personales, por ejemplo, habilidades, la disciplina, la responsabilidad, la facultad para ser expresivo emocionalmente o afectivamente. Como debilidades, por ejemplo, ¿dije debilidades o fortalezas? Bueno, como fortalezas sería la capacidad de amar, la responsabilidad afectiva, etcétera. Y como debilidades, por ejemplo, la pereza, ¿qué sería? Pues básicamente la gula, la apatía, digo de manera de la soberbia, por ejemplo, y lo menciono como aspectos de forma muy personal porque al final lo que para unos puede ser una debilidad para otros no necesariamente lo es, y viceversa, lo que para otros puede ser una fortaleza para otros no necesariamente lo representa de la misma forma. Y en la cuestión, por ejemplo, de las oportunidades y los riesgos, infiere más a los aspectos externos, que vendría a ser, por ejemplo, en cuestión de oportunidades, el saber que se cuenta con el apoyo de determinada persona, el saber que hay ciertas áreas en las que todavía se puede intentar ciertas cosas, por ejemplo, en el área laboral, en el área familiar, en el área académica, etcétera. Y en lo que refiere, por ejemplo, a lo que son los riesgos, precisamente en donde la persona, estando en esos entornos, en esas situaciones, se potencializan las debilidades. Por ejemplo, en el caso de los adictos, es un riesgo el estar en entornos donde hay consumo de sustancias, es evidente. Y digo, lo menciono así como es evidente, sin embargo, hay algunos, me voy a responsabilizar también de eso, en algún momento llegué a menospreciar ciertas situaciones, asumiendo que podía controlarlas y demás. Por ejemplo, desafiando exactamente, creyendo que el autocontrol era una característica mía y lejos de ser una fortaleza, pues resultó ser un área, ya no es, por ejemplo, en lo que es la psicología positiva, parte del humanismo también, no se les menciona o evita mencionárseles como debilidades o como errores o como defectos, más bien se les es visto como áreas de oportunidad. Y eso de alguna forma pues, es motivador para quienes ven, es básicamente, no ves el problema como un problema, sino velo como una oportunidad, ¿no? Perdón, y en ese sentido muchas veces es, ¿qué es una debilidad? Más bien, ¿qué es un riesgo? Es un entorno o una situación en donde mis debilidades se potencializan. Una debilidad en un alcohólico, por ejemplo, puede ser su baja tolerancia o su baja tolerancia a la frustración, puede ser también, por ejemplo, su poco control con respecto al consumo de sustancia, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que si esta persona se involucra en entornos donde el consumo pues es parte de la misma dinámica, por decirlo así, obviamente está corriendo un riesgo inminente, me atrevería a decir. Por supuesto, hay quien se confía, hay quien se subestima las situaciones y por ende termina en situaciones de reincidencia, no me refiero solamente a la reincidencia en el consumo, sino a reincidencias en aspectos conductuales, actitudes, comportamientos. Por ejemplo, es muy común, o bueno, más común de lo que quisiera poder decir, que en lo que respecta, por ejemplo, a situaciones de pacientes de aquí de la clínica, en algunas ocasiones cuando salen, se entiende, y de verdad es un hecho, me atrevería a decirlo así, que la familia quiere y hace todo lo posible porque el paciente pues se aliviane, se recupere, mejore de alguna forma. Sin embargo, hay características en determinados entornos que no lo permiten,
Con esto quiero ser muy específico porque no estoy diciendo que sea culpa de la familia, tampoco estoy diciendo que sea culpa del sistema, ni mucho menos tampoco culpa del consumidor, sino más bien es hacer énfasis y clarificar que sí hay cierta responsabilidad en distintos factores. Por ejemplo, la familia tiene una responsabilidad, el entorno tiene una responsabilidad, el paciente tiene sus responsabilidades como tal. Decir que, por ejemplo, un alcohólico bebió porque sus familiares no lo llevaron a un grupo a sus sesiones de hora y media, pues es una responsabilidad por parte del usuario, porque al final es su obligación hasta cierto punto, siempre y cuando decida mantenerse en abstinencia. Por supuesto, tienen un axioma o hay un axioma dentro de Alcohólicos Anónimos muy específico y muy claro, ¿no? Que dice: si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes. Básicamente es hacer conciencia sobre la responsabilidad que el paciente tiene en el sentido personal. Como red de apoyo, la familia, ¿qué responsabilidad ha de tener? Pues de entrada, no se pretende, la otra vez lo mencionaba en una junta y había un compañero que levantaba la mano y decía: pues es que yo no voy a ser perfecto. Y se decía, o yo respondía a eso como: pues es que nadie te está pidiendo perfección, nadie está pretendiendo que saliendo de la clínica o de un tratamiento de rehabilitación seas la persona puro amor, puro paz y demás, ¿no? Sabemos inclusive que es parte del mismo proceso que se presente la irritabilidad, la confusión, aspectos como de organización o de comunicación, es parte de. Personalmente yo no estoy del todo de acuerdo cuando algunas familias o personas, voy a decirlo así, le dicen al paciente: si tú estás bien, todo va a estar bien. Considero que es una forma, quizá con muy buena intención, pero poco realista de lo que va a acontecer. Porque pero de forma personal, si yo me vendo la idea de que yo dejando de consumir todas las situaciones externas van a mejorar, estoy concientizando poco lo que es la realidad, que en este caso sería: va a seguir habiendo problemas económicos, problemas de comunicación, y quizá no va a ser de la misma forma como lo había antes de dejar de consumir. Sin embargo, es un hecho que va a seguir presentándose. Entonces, yo soy más de la idea de hacer mención que al paciente de que todo va a estar bien en la medida en la que permita que eso sea posible. Y por supuesto también sabiendo y estando consciente que afrontar ciertas circunstancias va a ser parte del mismo proceso. Yo, de forma personal, menciono constantemente, y me lo menciono también a mí, que pues el proceso, una forma de verlo, es aprender a vivir con la ansiedad, con la tristeza, con las emociones en general, para no hacer la lista larga. Es aprender a vivir con miedo, por ejemplo, aprender a vivir con la obsesión, por supuesto, estas ideaciones constantes de querer o imaginarse consumiendo, con los sueños, etcétera. Es parte de los pensamientos recurrentes, que es una de las definiciones más básicas de obsesión. Entonces, y por supuesto también contemplar que al final, como parte del proceso, es importante aprender a generar estrategias que me ayuden precisamente a confrontar esta cuestión de la obsesión como tal y otros factores. La tolerancia a la frustración es algo que es muy común y a veces se subestima, me atrevería a decir. Entonces dicen, creo que esto va muy relacionado con la cuestión, insisto, del propósito y del sentido de vida. Y digo, para poner en contexto a quienes están integrando a la transmisión, parte de... yo lo definiría en dos preguntas que son muy importantes hacer y que, pese a que parecieran muy similares, no dan respuestas iguales. Una es el por qué y la otra es el para qué. Cuando lo menciono aquí constantemente, por ejemplo, yo hago mención de que el por qué puede darme respuestas que pueden interpretarse como una excusa, un pretexto, una explicación, sí puede ser, ¿cierto? Una explicación, una justificación. Y ya, digo, no minimizándolo, pero creo que no va más allá. Sin embargo, cuando me pregunto, me cuestiono el para qué, llega una cuestión todavía más específica y a la que yo me atrevería a decir da el sentido del para qué, valga la expresión. Por ejemplo, aquí se hace mención constantemente. Si tú le preguntas, o si yo le pregunto a un alcohólico ¿por qué bebe?, puede dar explicaciones como porque me gusta, porque me distrae, porque me relaja, porque me lo gané, porque ganó mi equipo, porque perdió mi equipo, porque hace calor, porque hace frío, etc., etc., etc. Prácticamente cualquier razón, llámese la excusa, razón, justificación, pretexto o explicación.
Sin embargo, cuando se le pregunta al paciente o al usuario, ¿y para qué lo haces? Es más, aún sabiendo las consecuencias, el deterioro, las pérdidas, las consecuencias en general, teniendo conciencia, asumiendo que conciencia como palabra compuesta nos hace referencia al conocimiento de algo, es inquietante saber que alguien que conoce de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo sigue buscando por ejemplo, hacerse daño. Creo que el para qué quita, por lo menos al principio y de una forma más específica, los posibles pretextos, haciéndome consciente del qué puedo responder. Un alcohólico al que se le pregunta para qué consumes y sabes lo que te hace o el daño que te genera, es como llegar a una respuesta que no necesariamente es agradable, y me refiero a que a veces esa respuesta, por ejemplo, yo escuché en alguna ocasión a alguien que le preguntaban, ¿para qué consumes? Y él decía, para morirme. Así de claro y de concreto fue con su respuesta. Y ahí la familia pues ya se quedó sin pregunta, ¿no? Ya fue bastante impactante, por lo menos para la familia, el escuchar, pues es que me quiero morir. Se ha comentado en diferentes ocasiones, en sesiones otras, que precisamente le preguntaban a un bebedor igualmente, ¿qué no te da vergüenza? Y esta persona respondía, si supieras que por vergüenza bebo, comprenderías un poco más, ¿no? Y al final, por supuesto, no se justifica el comportamiento adictivo, y creo que es importante también hacer, digo, como pequeño paréntesis, énfasis en que yo escucho a personas que dicen, es que el alcohólico pues es mañoso, ¿no? O es bien comodino, o sea, podrías dejar de sufrir si quisiera. Y creo que eso va muy al cómo se refiere, por ejemplo, a cuando se dice del depresivo, ¿no? Pues es que ya sal de tu depresión, pues, salte al cine, sal a cotorrear, invítate un café, no sé, etcétera. Y es como, pues yo quisiera, ¿no? Pero mi depresión no me lo permite. El alcohólico, digo, obviamente está la parte meramente biológica en el caso de la depresión, por ejemplo, al igual que en algunos casos de alcoholismo y drogadicción, que ya como enfermedad no es una cuestión meramente de voluntad. Igualmente he escuchado a algunos familiares decir, pues es cuestión de gónadas, ¿no? Es cuestión de tener tantita... Sí, digo, creo que se entiende, ¿no? No quiero ser tan explícito para evitar también un poco el lenguaje vulgar, pero dicen, es que es cuestión de tenerlo, ¿no? Y dicen, pues sí, y en alguna ocasión lo mencionaba como una pregunta en general, porque familiares dicen a sus pacientes o a sus familiares internos, ¿qué de difícil puede haber en decir que no? Si tus amigos te invitan a beber, pues no, o sea, simplemente diles no. Y yo en alguna ocasión, digo, con una familia con la que había confianza y por supuesto a la que le pedí permiso para preguntar, como mero estudio o como cuestión de estudio, la cuestión de que no es exactamente, no es algo similar al usted decirle que no a su familiar para cuando le pide, por ejemplo, dinero, pues es simplemente no. Y digo, esto no es estar jugando al echarse la bolita, sino es una cuestión pues de análisis, ok, estoy de acuerdo, supongamos que estoy de acuerdo, porque realmente no lo estoy. Es fácil decir que no, ¿por qué no empiezas tú? En la cuestión de límites, de lo que ya se ha hablado también, es precisamente, pues al final tenemos parte de cada quien tiene una responsabilidad, que es lo que mencionábamos hace un momento. En la cuestión, por ejemplo, referida a lo que es el propósito y el sentido de vida, va referido el propósito a los objetivos y las metas, y el sentido al para qué quiero alcanzar o lograr determinados objetivos y metas. Una referencia que yo suelo dar también cuando hablamos al respecto, por ejemplo, en el tema de autoestima, es cuando sacamos el plan de vida o se saca el plan de vida y se ve esta cuestión de qué es un objetivo y qué es una meta, ¿no? Qué es un propósito y qué es una meta. Y dentro de los propósitos observamos que hay objetivos que pondríamos, yo personalmente lo pondría de esta forma: metas, propósitos y sentido. ¿Qué quiero decir? El propósito es qué quiero lograr. Por ejemplo, quiero estudiar una carrera en medicina, no lo sé, médico general, para no meterme en detalles. ¿Cuáles van a ser las metas o los objetivos a ir alcanzando?
En este caso, por ejemplo, puede ser el inscribirme en la escuela, entregar mis tareas, evitar faltar a clases, pagarme la colegiatura. Paso a paso a lograrlo. Exactamente, vendrían a ser los pasos a seguir, lo que en el plan de vida tienen como pasos a seguir. Posteriormente es, ok, el objetivo, el propósito es ser médico. En Inter, se podría decir, están los pequeños objetivos, bueno, los objetivos para no minimizarlo. Y como sentido es, ¿y el para qué quieres ser médico? ¿Qué de beneficio hay en ello? Y quiero hacer mucho énfasis también en esta parte porque al final hay quien dice, yo en alguna ocasión lo he comentado, hace un tiempo yo haciendo mi plan de vida, en una de las preguntas que venía, o bueno, más bien que están escritas, dice, ¿para qué existe? Y yo creo que en ese momento estaba inspirado, no sé si había visto una película motivacional o qué había pasado. El punto está en que yo escribí para transmitir amor, paz, luz, me describí a mí como una esfera de amor, pues me sentí muy espiritual en ese momento, ¿no? Y en algún momento dejé mi plan de vida, como algunos, botado. Y esta parte realmente considero que es una parte triste, entre comillas. Dejé mi plan botado y después de un tiempo, ya como parte del staff, me dedicaba a releer algunos planes de vida de compañeros que se acercaban conmigo, a quienes por supuesto agradezco la confianza. Y veía que en algún momento en la misma pregunta venía que ya todos éramos esferas de luz, de amor, de paz, y todos teníamos el propósito de contagiar a los otros con nuestra buena vibra y demás. Y digo, al final yo no registré esa frase de soy una esfera de luz, no tenía derechos de autor y podría haberla usado quien quiera y cualquiera, vaya. La cuestión es que me llegó la duda, de entrada de forma personal, ahora que todos estamos buscando lo mismo, realmente cuál es el aspecto o el factor que diferencia de lo que yo busco a lo que los otros buscan. Y no en el sentido de querer ser mejor ni superar a los otros, sino qué representa y qué significa para mí ser una esfera de luz, en el caso del plan de vida. Les preguntaba a otros, bueno, está bien, todos somos esferas de luz, ¿qué significa para ti? Algunos simplemente se quedaban en, no, pues es que sonó chido, ¿no? No, pues que suena bonito, es que pues parece buena idea y demás. Y había otros que, digo, mi punto de vista, trataban de profundizar más en la definición personal, por supuesto, de qué era para ellos el ser una esfera de luz y demás. Y pues daban respuestas muy alentadoras, o por lo menos bastante melosas, decoradas, amieladas, si se pudiera decir así. Pero me llevé al autocuestionamiento y para mí qué significa ser una esfera de luz. Y ahora ya no me concibo como una esfera de luz, he de ser honesto, ya dejé esa etapa espiritual, vaya, por lo menos esa referencia, para ahondar más en otros aspectos igualmente espirituales, ojo, no religiosos ni mucho menos, sino meramente espirituales, que desde mi perspectiva y a mi percepción me permiten hacer un contacto con mi poder superior, que también creo que es uno de los puntos clave, diría yo personalmente, para poder hacerme a un propósito de vida más específico, a un sentido de vida aún más específico. Y entonces en esta cuestión de lo que era el preguntarme para mí qué era ser una esfera de luz, probablemente no llegué a una conclusión que me convenciera, y ahí es a donde quiero llegar. O sea, al final el sentido de vida es algo personal, es algo muy particular, no es algo, personalmente creo que no es algo que se comparta con otros como un proyecto. Por ejemplo, creo que precisamente es una de las referencias que se puede tomar: propósito, proyecto, propósito, objetivo. Creo que son sinónimos en el sentido de como proyecto. En la carrera de psicología, en alguna ocasión hablábamos con respecto a los tipos de amistades, por ejemplo. En alguna ocasión se hacía referencia a que hay cierto tipo de amistades que se dan por conveniencia. Y esto no en el sentido meramente interesado, sino en el sentido porque conviene estar, se converge en un punto o en un objetivo en específico.
Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la cuestión de los conciertos o eventos sociales, entiéndase conciertos, obras de teatro, cine y demás. ¿Cuál es quiero ser específico porque aunque no son amistades o no son amigos íntimos los que se reúnen en ese tipo de circunstancias, sí hay un factor en común. En un cine, ver la película, en un concierto, disfrutar del concierto, del artista, en una obra de teatro por igual, en un meeting o alguna manifestación y demás, aunque no se conocen, las personas involucradas en ese punto tienen un fin en común precisamente. Y eso no los hace malos, ni mucho menos valiosos, sino meramente es un interés que tienen en común. Y como objetivo o como proyecto, funcionan en tanto está el punto de convergencia o la situación que los une o el fin en común. Y hay amistades que trascienden ese fin en común, es decir, inclusive puede ser ese mismo fin en común lo que les permite darse cuenta que hay otros factores íntimos que los pueden unir y de ahí se generan otro tipo de factores o otro tipo de pegamentos, si lo pudiéramos ver así. Tengo de referencia, por ejemplo, una ocasión, mi madre, ya hace tiempo, fue en el terremoto del 85 precisamente, que fue cuando conoció a una de sus amigas que hasta el día de hoy conserva. ¿Cómo se conocieron? Precisamente porque el edificio en el que estaban, desafortunadamente la vecindad en la que se estaba, desafortunadamente se vino abajo y se hizo como de lo que recuerdo que me platicó, se hizo una especie como de campamentos. Y en esos campamentos conoció a esta señora, a quien estimo bastante, es la señora Irma, aprovechando el saludo, que espero se encuentre bien, por supuesto. Pues se conocieron ahí y pues fue ahí donde se hizo una convivencia, posteriormente se fue intimando aún más, se hizo una amistad que pese a los años y pese a que la crisis que en ese momento ocurrió ya no está presente, la amistad persiste, continúa exactamente. Entonces digo eso como referencia nada más. ¿A qué voy? Al final eso es un propósito, más bien sí es un propósito. En el caso, por ejemplo, esta referencia que doy, pues el propósito era mantenerse unidos, acompañados, vivos, si pudiera decirlo de esta forma, pasar la crisis, pero posteriormente ya cada quien tenía que tomar su rumbo y ahí fue cuando me atrevo a decir el sentido es lo que puede unir en determinados momentos a algunas personas. Veo el sentido como la dirección, no tanto como el fin. En algunas ocasiones hay una película muy buena, a mí me gusta mucho, se llama El Camino del Guerrero. Esta película de verdad muy buena, si tienen la oportunidad y me permiten la sugerencia, denle una checada. Ya no es nueva, realmente ya tiene su tiempo, algunos quizá 20 años más o menos, un poco más, si no es que más. Y donde sale, sin spoilearles tanto, es dos personajes principales, que es básicamente un alumno y su maestro. Y hay una escena ya quizá un poco trillada porque se ha visto en literatura, en el cine inclusive, en otras obras y demás, en donde se nos deja como enseñanza parte de que el goce no está en el alcanzar el objetivo, sino en el camino que me lleva a determinado objetivo. Disfruta el viaje, ¿no? Digo, en el buen sentido, por supuesto, no en el sentido psicodélico, ni mucho menos. En el buen sentido, disfruta el viaje, porque al final es que la escena está muy clara, muy evidente. Será cuestión de que la vean. Igualmente para el próximo miércoles hago mención específicamente de ella, y quien no la haya visto, pues ya es, yo avisé, ¿no? Pero vaya, disfruta el camino, no el destino como tal o el punto último, pues es meramente un objetivo. No es que no valga, no es que no importe o que no interese. Sin embargo, si voy meramente concentrado en alcanzar un objetivo, hace poco daban una referencia de cuando se les pone a los caballos no sé cómo se llame, si alguien me pudiera decir, en los caballos de carreras se les suele poner como una especie yo le voy a decir a binocular, no sé, lo voy a decir así, precisamente para que evite distracciones y se centre meramente en el objetivo, que es alcanzar la meta, para que no voltee, para que no mire hacia abajo y demás.
Y el punto está en que pues el caballo generalmente suele llegar. La cuestión es, y yo lo menciono de esta forma, yo no soy un caballo. Bueno, Roberto sí es caballo, ¿no? Le dicen así, pero así le dicen. Pero la cuestión es, pues yo no soy un caballo y yo tengo el derecho, y me atrevería a decir en mi persona, la obligación de ser más receptivo a lo que voy viviendo, a las pequeñas experiencias, a los momentos como tal que voy transcurriendo, que van transcurriendo en mi vida. Ver el objetivo como lo único importante, creo que le resta importancia a las personas que me acompañan, a las experiencias que se viven, a las experiencias, a los aprendizajes que se obtienen de dichas experiencias. Creo que es el enfocarse meramente en un objetivo, es perderse de todo lo bello. Hace tiempo, y digo, no me quiero poner tan meloso, hace tiempo vino una señora, ya tiene rato, tendrá unos 2 años más o menos, que vino a traer, junto con otras personas, hicieron una aportación, una donación, y al final de la donación tuvieron la intención y el buen gesto de hacer una pequeña como comida. Trajeron comida y demás, y vino una señora, quizás 70, 80 años, quizá 80, un poco más, en silla de ruedas. Yo más recuerdo la mirada de la señora, bastante agradable. La verdad es que olvidé su nombre, me disculpo por ello. Pero vaya, al final les decía, los veía, no sé si, creo que fue, no sé si decir compasión. Lástima no fue, de eso sí estoy seguro, creo que fue compasión. Nos miró, incluyéndome allí, y nos dijo: ay, niños, la vida es tan bella como para desperdiciarla en banalidades, para desperdiciarla en cosas que te distraen. Creo que la visión de una persona como con el caballo, con esta, insisto, no sé cómo se llama esta cosa, es precisamente el pretender, y algo característico del alcohólico, ¿no? Parte de ese hedonista, un ser hedonista que solamente busca el placer por el placer, y que al final, que por estar viendo ese objetivo que es el placer que está delante, se priva de la compañía de la familia, los amigos, los verdaderos amigos, cosas bellas, ¿no? Pues sí, otros placeres precisamente. Yo recuerdo cómo en alguna ocasión, estando ¿cómo le dicen? En Canadá, andaba de gira artística. Había una ventana, yo lo he platicado también, había una ventana como de este pelo, estaba en el baño, y pues realmente era la ventana que se tenía para tener contacto con el exterior. Y recuerdo cómo a mí me gustaba ir al baño, además porque obviamente tenía la necesidad, porque era en esa ventana en la que podía precisamente observar el cielo. Y sonará quizá demasiado, no sé cómo mencionarlo, lo voy a decir así, ¿no? Sonará mamón, ¿no? Pero al final ese pequeño cuadro, o ese pequeño orificio, me permitía a mí precisamente observar, y disfrutaba tanto el cielo. De verdad que suele ser una de las experiencias, personalmente creo que fue una de las experiencias más duras que he vivido hasta el día de hoy. Y me preguntaba, muy como algunos lo hemos hecho en algún momento, pero qué necesidad, ¿no? De tener que apreciar la vida, la belleza, a los familiares, etcétera. Vaya, con lo que se vive en una situación de aislamiento, en una situación de privación de la libertad, de la voluntad, etcétera, etcétera. Mucho era precisamente qué necesidad hay de tener que pues que llegar a estas instancias precisamente para poder decir qué bonito era. Y me llegaba esa frase con la que el día de hoy puedo decir no coincido, pero en su momento por supuesto que sí lo hice, la de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y yo decía, chale, me salía a mi lado guarro y decía, chale, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Que, digo, por mí, por supuesto, en ese momento. Digo, no llegaba a una cuestión de responsabilidad, simplemente decía, es que es injusto, ¿no? Y bla, bla, bla. Que prácticamente tuviera que ser en ese tipo de situaciones en donde se aprecian las cosas que se tenían. Y a eso viene
la modificación de esa frase, ¿no? Realmente todos sabemos lo que tenemos, solamente que pensamos que nos duraría para siempre. Exactamente. La arrogancia, la soberbia, no sé si se escuchó lo que comentaba Alonso, decías que se modificaba esa frase y que se convierte en... Todos sabemos lo que tenemos. Así que... Todos sabemos lo que tenemos, pero pensábamos que iba a ser para siempre. Pensábamos que nunca iba a acabar. El modelo de Alcohólicos Anónimos suele ser muy directo en muchos sentidos, y en una de las cuestiones que se llega a mencionar es cuando un alcohólico recién llegado, joven, valga la expresión, llega y no cree las experiencias de las que le cuentan o que le cuentan, precisamente dicen, a mí no me va a pasar y demás, bla, 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 y se habla de la presunción de la juventud, de esta arrogancia, esta soberbia, de ¿qué te hace pensar, pedazo de ser humano? Perdón por la expresión, ¿qué te hace pensar que no te va a pasar este tipo de cosas? O sea, ¿quién te crees que consideras que a ti no te habrían de pasar estas situaciones? E inclusive, ¿qué te hace pensar a ti que lo que te pasa es lo peor que le puede pasar a una persona? Es decir, el victimismo es un mal consejero en muchos sentidos. Impide que la persona, personalmente considero que impide que la persona pueda realmente abstraer la enseñanza o el aprendizaje de las experiencias vividas. Es esta cuestión precisamente que comentábamos, el por qué me pasa esto a mí, por qué vivo esto, y por qué me dejaron, y por qué bla, bla, bla. Y aquí en la clínica, Roberto, a mí, yo lo he dicho abiertamente, me llenan mucho las sesiones aquí, y él menciona en alguna ocasión, también lo hacía Roberto, en paz descanse, él mencionaba, y como, ¿por qué no? O sea, ¿quién eres tú como para que no te pase? ¿Quién te crees? O sea, no eres el único que pierde familiares, no eres el único al que tiene crisis económicas, no eres el único al que le pasan ciertas cosas. ¿Qué te hace creer? O que no te pueden pasar, o que solamente te pasan a ti, que es la polaridad. De hecho, eso lo escuché en un compartimento. Bueno, no es fuerte porque me da cosa acercarme. Lo escuché una vez que decías, ¿no? Que realmente a veces llegamos en ese plan de víctimas, cuando hacernos los sufridos de decir, es que a mí esto me pasó, a mí me ha pasado todo, y cuando realmente las personas se sientan a ver tu historia, es donde llega el de, pues no la ha sufrido tanto, ¿no? Claro. Realmente hay alguien quien sí ha sufrido más, claro, y no está en el papel de víctima, por así decirlo. Y hay quien precisamente intenta ocupar esa misma referencia de que otros han sufrido más como una cuestión de todavía no es mi tiempo. Sí. No sé si te suena esta cuestión de, por ejemplo, hay quienes dicen, es que yo no estoy tan loco como los otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, aquí Tintán, que pues, yo no, pues, yo no llegué así, o sea, por favor, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y lo intentan utilizar como una cuestión pues no es mi lugar, ¿no? Cuando precisamente la intención es evitar que llegues a esas instancias, esas circunstancias. Digo, por eso insisto, creo que la arrogancia, la soberbia, vaya, el victimismo, que creo que es en lo que está sustentado, más bien, el victimismo está sustentado por la arrogancia y la soberbia, el decir, a mí no me puede pasar, o ¿por qué me pasa esto a mí? Creo que es una cuestión muy poco propositiva o poco favorable para la persona que las practica, si lo pudiera decir así. Buenas noches, no, es cierto. Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por llegar con bien, gracias a Dios. Toma aire, respira, ahorita para que hagas tu amenaza correspondiente. Gracias por venir y pues bueno, preséntate, César. Espérame, déjame desvisto. No te desvistas, ¿para qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros? No, hola, buenas tardes, mi nombre es César Aguilar, y dando las gracias por el tiempo, el espacio, al menos Charlie, y pues como siempre lo digo, dando el punto de vista aquí, para ver qué se puede aportar a la gente, digo, algo podríamos aportarle, yo creo, a alguien. Entonces, pues, dándote las gracias, Charlie, de nuevo te lo reitero por el tiempo y el espacio, y pues aquí escuchándote. ¿Sí viene siendo tu tarea? Es correcto. Ok, más te vale. Bueno, mencionábamos parte de lo que es el sentido y el propósito de vida, haciendo énfasis en que el propósito y un punto de vista personal es el objetivo, más bien, sí, es el objetivo, que traen
como parte de ciertos, es que no quisiera decir mini objetivos, pero vaya, es por ejemplo, un objetivo es poner la cuestión del ser médico, y qué necesito hacer para llegar a ser médico, entregar mis tareas, inscribirme por supuesto, entrar a clases, bla bla bla, o sea, todo como parte de ese propósito. Sin embargo, el sentido de vida es el para qué quiero ser médico, que mencionaba algo como que eso es una cuestión muy muy personal y que realmente, y ya agregando un poco más, no tendría por qué ser válido o suficiente para otras personas. Es un aspecto personal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el momento en el que yo me digo quiero ser médico para ayudar a otras personas, y que llegue mi padre, mi madre o fulanito de tal, que obviamente generalmente es alguien representativo, y me dice, es que ¿cómo crees que vas a ser médico para ayudar a las personas? De eso ya hay un chingo, ¿no? Mejor tú vete por ser abogado, ¿no? Algo que te deje lana. Ajá, o algo que te deje lana, ¿no? Muy común aquí, de repente llegan muchos artistas frustrados que dicen, yo quería ser músico, pero pues, mi papá me dijo que sí, que me iba a morir de hambre, o futbolistas, o deportistas más bien, para hacer un poco más amplio, que dicen, pues yo quería hacer tal o cual cosa, pero mi papá me dijo que de eso no iba a ganar nada, que no era bueno, que no lo valía, que mejor me dedicara a algo que sí valiera la pena, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos un futbolista que se le chingó la rodilla, un músico al que no apoyaron su carrera, un pintor que no creían en su arte, etcétera, etcétera. Creo que por eso también hacía énfasis en la cuestión de la autoestima. Creo que cuando en la expresión de mi sentido de vida, o de lo que para mí es mi sentido de vida, otros tienen mayor peso, entonces mi sentido realmente no va a triunfar, no porque no sea bueno, porque no sea alcanzable, sino porque la persona que más debía creer en mí dejó de creer, que era yo. Entonces ahí se pierden muchas otras cosas, ¿no estás de acuerdo? Sí, definitivamente, sí coincido contigo, Charlie. Yo lo entiendo, bueno, y he escuchado decir que el propósito de vida como tal es el del para qué de nuestra vida como tal. Tú ponías el ejemplo del médico, de ser médico. Yo ahí lo entendí de otra forma, no sé si estés de acuerdo, como la meta tal cual. Porque eso del ser médico, el comprarme una casa, eso lo veo como meta tal cual. Sí. El propósito, pues, fíjate que a mí me ha pasado con la gente que me ha dado la oportunidad de trabajar, lo confunde, y venía escuchando hace rato lo que decías con el objetivo, la meta y el sentido. Lo confunden mucho. Pero al momento de que tú cambias el por qué por el para qué, ya le encuentran más sentido, o ya se enfocan más a la cuestión que andan buscando. Todos tienen es que quiero hacer esto, es que quiero comprar esto. Bueno, esa es tu meta, pero ¿qué vas a hacer para lograrlo? Y ahí es cuando mucha gente me ha tocado hasta casi parece que les estás mentando su madre, porque dices que no seas tan confrontativo. No, es que nada más quiero que seas objetivo, si se puede decir así, o realista, el cómo le vas a hacer para llegar a esa meta, porque esa es una meta. Tu objetivo de vida es hacerlo paso a paso, como excelencia, pero tu meta como tal es el comprarte tu casa, el ser médico. Pero tú bien lo mencionabas, tienes que inscribirte, ser responsable, cumplir con tus tareas, con unos horarios, etc. ¿no? Ya cuando tú clarificas en ese sentido la cuestión del para qué a las personas, yo creo que, o me ha tocado que les cae más el 20 del sentido que quieren para su vida, o qué es lo que quieren para su vida. Porque sí noto mucho la confusión, como te digo, entre meta, objetivo y el sentido. No sé si tú puedas explicarlo más. Y si no, pues ahorita lo vemos como... Y si no, pues ya, que sean bolas. No, creo que definido o también para una mejor explicación de lo que vamos a continuar a hablar después,
El sentido yo lo resumiría con el ¿para qué quieres lo que quieres? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el significado que tiene eso para ti? En el caso mío, seguramente a ti también te hicieron la pregunta obligada en una carrera que generalmente hacen al principio de las clases, ¿no? Y es, los profesores son chismosos, ¿no? No, no sé. ¿Qué buscas? ¿Qué esperas de la carrera, no? ¿Qué crees que va a ser la carrera para ti? Y yo escuchaba a algunos maestros, más bien algunos compañeros, colegas ahora, que decían, porque quiero ayudar a los compañeros, ¿no? Quiero ayudar a la humanidad, quiero aportarle algo. Y decía, pues está muy chido, ¿no? Está bonito, sí, y digo, no juzgo o evito hacerlo, pues suena bien, qué buena onda, ¿no? Que haya gente que quiera ayudar a otra gente. Y es algo que precisamente también abordábamos con la cuestión del Ford. ¿Qué tienes para poder ayudar a otras personas? De esto se ha hecho mención, hay un autor, dije que iba a estar mencionando algunas referencias que yo he encontrado al respecto. Hay un autor que se llama Odín Dupeirón, ya es muy famoso, bueno, es famosillo, muy bueno en algunas áreas y pues tiene chispa. No lo dudo, una persona bastante admirada. Yo lo conocí primeramente por la cuestión del libro de El colorín colorado. Este cuento no ha acabado, muy bueno también. Pero vaya, el punto es, él tiene una conferencia en TEDx, no sé cómo se diga, TEDx. El punto está en que en algún momento yo me veo en una de esas conferencias. Es un decreto. Y la cuestión es, en una ocasión, en esa conferencia, porque ha dado varias, hace mención de para lo que eres bueno y lo que te gusta. Es decir, que hay ocasiones en las que eres bueno para algo, pero a lo mejor no te gusta tanto. Y hay otras ocasiones en las que te gusta algo mucho, pero pues no la armas. ¿Sí me explico? O sea, no tienes con qué y no está mal. Es más, creo que ahí sí no estoy muy seguro. No sé si es en esa misma conferencia donde dice, básicamente, si tú eres bueno para algo y lo disfrutas, pues tienes mucho terreno ganado, pero la cuestión es, también no es necesario ser siempre o querer ser siempre el número uno. Hay personas que funcionan muy bien siendo el número 2, el número 3, pone de referencia, por ejemplo, así es el mismo, ¿no? Donde dice este Dean, ¿por qué no aspiras a ser el jefe? Dice, pues porque yo sí quiero ver a mi familia, ¿no? O cosas creo que pone esa referencia. Y al final no hay nada de malo en querer ser el número 1, ni tampoco en querer ser el número 2. No hay nada de malo en que, haciendo un análisis del Ford, es decir, fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades, yo me observe a mí de forma objetiva, decías, honesta, y diga, pues esto es para lo que soy bueno. Creo que sería importante preguntarme, ¿qué de lo que me gusta hacer me va a beneficiar? ¿O qué de lo que sé hacer puedo hacer que me guste hacerlo? Es decir, al final es buscar estrategias entre lo que cabe. Esto no es un examen vocacional ni mucho menos, que es una muy buena herramienta que funciona bastante bien también. Sin embargo, el sentido es ¿para qué quiero lo que quiero? Y si ese significado yo lo puedo encontrar en algo que me gusta, que me apasiona, que ahí también sería otro punto, las pasiones, no en el sentido carnal ni erótico, sino en el sentido, valga la expresión, en el sentido de qué te apasiona hacer, qué disfrutas hacer. Hace unos días, como una referencia nada más, empecé con catarro, un catarro leve. Estás protegido, no te preocupes, ya voy saliendo de... la cuestión es, me sentía muy de la chingada físicamente, pero entonces me sentía, además se me juntó con la cuestión del estómago, me sentía fatal en muchos sentidos. Ese día fue lunes, donde pues todo el día estaba como que conmiserándome de mí, pobrecito, bla bla bla. Entonces llegó la hora de dar la sesión, cosa que, y digo, hago énfasis en ello, no le había tomado tanta importancia. Lo había mencionado anteriormente, pero no le tomé tanta importancia como me ayudó a verlo una persona. En ese empecé a dar la sesión, tenía una hueva, prendí la computadora, empecé a ver, dije, ok, es este rollo, y empecé a hablar. Fue tanto ¿cómo decirlo? El involucrarme en ello, lo disfruté tanto en ese momento, no me curé, eso es un hecho, porque al final tampoco es magia. Sin embargo, el malestar bajó. ¿Qué quiero decir con esto? Y solo como una referencia, considero que como referencia, cuando lo que haces te apasiona, cuando lo que haces te gusta o lo disfrutas,
las adversidades ya no parecen tan grandes. Hay una frase de Nietzsche, Nietzsche, como lo quieran llamar, no recuerdo, parafraseándolo, dice: cuando sabes o conoces el porqué, más bien cuando conoces el porqué, ¿sí?, puedes tolerar casi cualquier cómo. Es decir, cuando yo sé qué quiero, traducción libre, las adversidades forman parte del camino, que es parte de lo que comentábamos en un momento. O sea, al final, eso no significa que no va a haber adversidades, tampoco significa que no va a haber momentos en donde piense, no sé si en algún momento te ha pasado, cuando se tiene un objetivo, hay quien vende estas cuestiones muy, muy fantasiosas y dice, las adversidades van a ser muy pequeñas. No, hay adversidades que aún sabiendo lo que quieres, sí parecen grandes o sí parecen sofocantes, y no es lucha hasta que ya no tengas fuerzas, porque necesitas fuerzas para hacer otros proyectos, necesitas fuerzas para seguir avanzando, o necesitas descansar, es totalmente válido. Creo que esa parte puede llevar a lo que es el propósito, con el propósito, tomando en cuenta que tiene objetivos, es sabiendo descansar entre objetivos. De alguna u otra forma es, a ver, en alguna ocasión se comentaba esta frase ya muy también de las sesiones, dicen: lo que no se mide no se alcanza. Entonces, tengo objetivos claros, tengo derecho a descansar, tengo derecho a planificar y a manejarlo con plazos, que creo que también es algo muy importante tocar o tomar en cuenta. Corto, mediano y largo plazo. Ya logré determinados objetivos a corto plazo, ya logré determinados objetivos a mediano plazo y a largo plazo. Entre esos objetivos y entre esos plazos, también es necesario planificar el descanso. Hay personas que llevan toda una vida trabajando y literal se mueren trabajando, y no exagero al usar esta expresión, literalmente se mueren trabajando. Y al final de todo lo trabajado es cuánto disfrutaste de ello. Y hay quien su propósito es trabajar para que sus hijos tengan algo mejor, y está bien, es respetable, y no juzgo esa parte, sino simplemente es observar. Y para ti, ¿qué te das? Que es algo que muchas veces se toca aquí en los temas. Sentido sería significado, propósito sería objetivo, y objetivos serían metas a corto, mediano y largo plazo. No sé si eso... Sí, sí, coincido. Y ahorita tocaste una parte muy importante, bueno, así lo percibí, el ser realista con tus metas, con tu propósito. Porque puedes, al viajarte, ¿no?, soñar, decir: es que yo quiero ser multimillonario. Pues si te da, qué bueno, ¿no? Pero tienes que ser muy realista, y tú lo decías, paso por paso. Por aquí también dicen, pues no hay atajos en un proceso, llámese proceso que sea. No hay atajos, no puedes saltarte de estar empezando una carrera y a los 2 meses ya quieres con la bata, ¿no?, del doctor. Tienes que manejarte unas metas o unos plazos muy realistas, porque yo creo que eso es muy... Cuando yo no me pongo los plazos realistas, me va a pegar en el autoestima, porque no lo consigo. ¿Y qué empiezo a hacer? Es que no sirvo, es que no esto, es que aquello. Me pongo una y mil trabas. ¿Para qué? Para reafirmar, si se puede decir así, que no voy a conseguir o que no soy bueno para esto. A eso me refiero con ser muy realista en tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque también es lo que te va, si tú eres realista, es lo que te va a ayudar al día con día, a levantarte. Digo, se oye muy... optimista. Ajá. Muy motivado. Así de ánimo, ¿no? Pero el que te va a ayudar día con día a levantarte y pues echarle la gana de decir: bueno, ¿sabes qué? Ya avancé este pedacito que me propuse el día de ayer. Ya tengo la fortaleza, la sabiduría y el conocimiento y la experiencia para avanzarle otro poquito. Porque lo reitero nuevamente, si tú te quieres saltar pasos, pues va a ser muy difícil. Va a ser, en lo personal yo lo pienso así, va a ser muy difícil que en verdad le encuentres ese propósito, el de para qué estoy aquí, o para qué soy bueno, o el para qué quiero hacer esto. Porque si tú no lo planificas o no lo pones en un orden, muy difícilmente lo vas a encontrar y a conseguir como tal. Coincido.
precisamente digo, ahorita tocando el tema de la autoestima, de algo que ya también se ha comentado en otras sesiones y que de lo que se puede volver a hablar, no le veo problema. Uno de los pilares de la autoestima precisamente es el vivir conscientemente, creo que es el primero, según esta cuestión, esta referencia de Nathaniel Branden, que básicamente, digo, y a grandes rasgos, porque es todo un pilar, es todo ¿cómo decirlo?, una estructura por sí misma, habla precisamente de la conciencia sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que estoy viviendo. Una pregunta muy referencial, referencial hacia ese punto es cómo fue que llegué a esta parte de mi vida. Yo lo he comentado en algunas ocasiones, bueno, se ha comentado en muchas ocasiones, es algo que aprendí aquí también, la cuestión de, yo en algún momento, y lo he hablado también de alguna forma sin juicio, y digo ya habiendo superado de alguna forma la culpa, yo en algún momento me prometí, muy como muchos, ser mejor que mis padres. E insisto, desde lo que percibía como niño, por ejemplo. Y en ese momento eran promesas basadas en no querer vivir esas circunstancias, no era necesariamente una cuestión de ser mejor, sino en evitar experimentar o experienciar lo que estaba experimentando en ese momento, que por ejemplo podría haber sido tristeza, enojo, no lo sé. Bueno, sí sé, pero guiño, ¿no? La cuestión es, y en algún momento de mi vida, ya siendo padre joven por supuesto, me preguntaba a mí, ¿qué pasó, no? Espérame. ¿Cómo llegué aquí, no? Se supone que yo iba para determinado rumbo, se supone que yo estaba orientado y bien definido en qué quería a determinada edad de mi vida. Y ahora me encuentro en determinada edad, viéndome en circunstancias totalmente diferentes a lo que buscaba. Y, insisto, parto de la base de que lo que decía al principio era, pues no tenía realmente un rumbo, sabía que no quería, pero no sabía que quería. Y esto podrá ser un poco, dice, ay, no, pues es lo mismo, no es lo mismo. No saber qué quiero es dejar el abanico de posibilidades muy abierto. ¿Qué quiere decir? Si a mí me llegan y me ofrecen, por ejemplo, no sé, hay 5 variedades de bebidas, ¿no? Para poner referencias. Y no voy a hacer promoción a Coca-Cola, pero patrocínanos. La cuestión es, yo pongo sobre la mesa la cuestión de, me llegas y me ofreces Pepsi, por ejemplo, la competencia, ¿no? Y entonces yo te digo, no me gusta la Pepsi. Y tú te quedas y, entonces, ¿qué te doy? No me gusta la Pepsi. Llegas y me traes, no sé, otra bebida. Digo, tampoco me gusta. Yo agarraría a esa persona, o me agarraría a mí, de las greñas y diría, deja de chingar, dime qué quieres, ¿no? O sea, sé específico con qué estás buscando. A ver, ya viste las opciones, ya sabes que no te gusta la Pepsi, que no te gusta la otra, ¿qué te gusta? Y en ese sentido es muy lo decías tú hace rato, ser honesto. Creo que se ha confundido en algunos momentos y de alguna forma la cuestión del positivismo con el optimismo. El optimismo como esta intención de querer verle el lado bueno a las cosas, el lado positivo, y creo que es ahí donde empieza la confusión. Y esta cuestión del positivismo, que como positivismo y como corriente filosófica tiene como base, según entiendo, disculpen también si difieren en ese sentido, yo lo traduciría como ser realista. El positivismo lo traduciría como una especie de realismo, es decir, hay un autor que es precisamente uno de los principales representantes del positivismo, Comte, según recuerdo, Augusto Comte, al que se le percibía como alguien pesimista, porque no veía el lado bueno de las cosas, cuando realmente él la cuestión que veía era la realidad. O sea, está el día nublado, y él decía, digo, metafóricamente, ¿no? Pues sí, está nublado, o sea, no es como que, ay, me siento triste porque está nublado, no, te sientes triste por pendejo, el día está normal, o sea, el día no tiene nada que ver. Digo, sí hay factores que pueden influir, pero responsabilízate de esta cuestión en donde tú estás decidiendo cómo sentirte, cómo actuar, y es mucho de lo que algunos refieren a esa cuestión de los que nacen con estrella y los que nacen estrellados. Es que yo no tengo chispa y por eso no triunfo. No, tú no triunfas en parte, ojo con lo que voy a decir, porque tampoco estoy diciendo lo que en algunas ocasiones se dice que el pobre es pobre porque quieren y demás, sino más a una cuestión de a ver cómo estoy observando mi entorno,
que constantemente lo refiero como si se me quisiera ver sometido o tirado. ¿O qué estás transmitiendo? Precisamente, ¿cuál es el mensaje que estoy enviando que todos los demás piensan, o la gran mayoría piensa, que me puede pisotear o que me puede tratar como quiere? Algo estoy indicando. Las relaciones en general, las relaciones de pareja, amistades, etcétera, se dan basado en lo que oferta, en lo que pido, en lo que oferto, en lo que pido, y también en lo realizable, hablando de la cuestión de la honestidad y del realismo en ese sentido. Esta cuestión en donde, a ver, ya sé que no quiero como pareja, ya sé que no quiero como familia, ya sé dónde no quiero vivir, pero entonces ser específico con mis objetivos, ser específico con el significado que tienen o el sentido que tienen para mí, y realmente también dentro de lo realizable, ¿no? Porque algo que se toca muy en referencia es precisamente lo mencionabas tú a voces, la baja tolerancia y la frustración. Me pongo metas o objetivos muy altos que difieren o están muy distanciados de lo que realmente estoy, por lo menos en ese momento, facultado para realizar, y entonces, ay, no se puede. Pues no, es que no chingues, querías 1 millón de aquí a una semana, y ¿qué estás haciendo? Rascándote en el sillón, en el ombligo en el sillón. Pues no, o sea, no es magia, no es un aspecto que opere, vaya, en la, ¿cómo decirlo? ¿Me ayudas a conectarlo, por favor? Que no sé qué pasó. No es un aspecto que opere sobre las demandas inconscientes e incoherentes que tienes sobre ti. Hay que prenderla ya. ¿Sí me explicó? No sé si coincides. Sí. Y ahorita tocaste un punto importante, Charlie, en cuestión de que es personal como tal. Ven escuchando hace rato, es válido en decir, ¿sabes qué? Pues este es mi proyecto, este es mi plan de vida, este es mi propósito de vida. Si te quieres trepar, pues dale, ¿no? Vamos. Pero de eso a hacerlo, detenerme o cambiar mis planes porque tú no estás de acuerdo, porque mi padre no está de acuerdo, porque mi pareja no está de acuerdo, y a veces hasta los hijos, yo creo que no es válido. Es ahí, volvemos a lo mismo en la cuestión de la autoestima, ¿no? Como te comento, es válido el decir, pues esto es a lo que yo le tiro. ¿Quieres viajar conmigo en este mismo andar? Dale, vente. Pero ahí hay una cuestión, yo creo que también importante, es vamos los dos como tal. Porque eso también de estar arrastrando a alguien que a veces no quiere o le es pesado seguir tu propósito de vida, te va a detener mucho. Te va a detener mucho a cansarlo. Y vamos a lo mismo, va a ser una situación en la cual te vas a empezar a poner metas inalcanzables, te vas a empezar a falsear tu información o lo que en verdad quieres por darle la buena a la persona que pretende agarrar el mismo camino que tú. Sí. No sé. Sí, creo que algo que es, y digo, haciendo énfasis en lo que tú comentas constantemente, bueno, en las transmisiones se comenta con respecto a que esto es meramente un punto de opinión, un punto de vista, tener bien en cuenta o muy consciente la cuestión de los demás a mi alrededor no están obligados a ir en la misma dirección que yo. Y esto puede ser, me atrevería a decir dos cosas. Ni pensar en lo mismo. Me atrevería a decir dos cosas en ese sentido. La primera es, qué putazo. Perdón, se me salió del alma. Qué madrazo, ¿no? Qué madrazo, porque duele. De repente, les digo, no de repente, tengo una pareja. Se me salió, lo siento, una disculpa. Tengo una pareja. Y pues la intención y como plan, si nos casamos o si nos juntamos, pues en teoría es porque compartimos hasta cierto punto, y por lo menos en un aspecto social, compartimos los mismos intereses. Ambos queremos una familia, ambos queremos estar juntos, un patrimonio, un legado a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Fines en común, exactamente. Podría parecer que tenemos un sentido de vida similar. Sin embargo, la vida es muy cambiante. Y entonces tú te despiertas una mañana, otra vez eres mi pareja. Claro. Tú te despiertas una mañana y dices, quiero algo más,
o quiero algo diferente. Y platicas conmigo con la intención de definir qué va a pasar, y lejos de observar que un día te despertaste con la intención de tener algo diferente, te reclamo por no seguir pensando como yo quería que pensaras, o por no seguir compartiendo mi objetivo, mi plan, o nuestro plan, porque entonces pues eres un traidor, ¿no? Qué mala onda, me hubiera dicho desde el principio que no ibas hacia el mismo lugar. O hasta egoísta, ¿no? Nada más piensas en tus cosas. Exactamente, solamente ves tu bienestar. Y diría, pues es que de eso se trata, ¿no? Digo, por supuesto, y ojo, no estoy diciendo que se trate de hacerle daño al otro. Sin embargo, suele ser algo real. Decían en una ocasión aquí, la pareja es una decisión, y es una decisión que se toma todos los días. Hoy decido estar contigo, mañana espero también querer estar contigo, pero la realidad es que cosas son muy cambiantes, o muchas cosas son cambiantes en muchos sentidos, y no significa que te deje de amar, que te deje de querer, sino dejamos de compartir el mismo fin, y no soy culpable de ello como una cuestión y no te intentaba hacer daño. Lamento no compartir el mismo fin, sino pues hoy me despierto con una intención, y ojo, también con conciencia, y por supuesto con responsabilidad emocional, ahora como se le menciona, me desperté con unas ganas de abandonar el nido y demás. Dice, no, a ver, espérate, contempla tu decisión a corto, mediano y largo plazo también. No es nada más que no se me interprete en el sentido de, pues sí, se me ocurrió ir a la India, ¿no? A hacer contacto con mi yo espiritual y bla, bla, bla. No, a ver, relájate, toma asiento, respira. Ser realista, ¿no? Por supuesto, y también, a ver, si ya tenemos algo construido, si tenemos una relación, bla, 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 con determinados compromisos y demás, ¿qué tanto puede repercutir esto? Porque al final no se trata de que me vaya y deje todo tirado, o de que vaya y deje todo un sueño irreal, una utopía, por algo, pues cuando no tengo ni siquiera elementos. Sueño, ¿no? Sí, de repente, hoy desperté con ganas de ser artista. Oye, pero pues tú eres, no sé, ¿qué te gusta? Y por favor no se malinterprete, no pretendo ser despectivo ni mucho menos, pero vaya, una referencia, tú eres taxista, por ejemplo, y de repente quieres ser el próximo Bad Bunny, o no sé, alguna más así. El mejor trovador, ¿no? Sí, digo, ve las oportunidades y las opciones, si lo puedes hacer a la par, porque al final hay quienes son padres, y digo, ojo, tampoco estoy diciendo que sea una limitante, pero no es lo mismo, y lo decía en alguna ocasión, ir a estudiar ya teniendo responsabilidades de padre, claro, que siendo totalmente, siguiendo o continuando siendo dependiente de papá y mamá. ¿Se me explico? Sí, son responsabilidades totalmente distintas. Querer despertarte a tus 50 años y decir, como que ya no quiero estar casado, y dices, no chingues, no, espérate, no seas tan poco responsable, ¿no? Digo, es válido, ¿no? También, en último de los casos, si lo ves fríamente, es válido, pero sin dejar a un lado todas las responsabilidades que conlleva. No es como agarrando el ejemplo que tú dices, ya no quiero estar casado. Pues sí, pero pues tienes responsabilidad si tienes hijos, claro, si tienes un trabajo, si tienes un compromiso con ciertas personas, no sé, en cuestión de si adquiriste una casa, etcétera, ¿no? Pero, como tú lo mencionas, siendo realista en ese sentido, no por un día decir, es que ya mi propósito de vida es otro. Ya me di cuenta que la verdad lo que quiero es hacer otra cosa, no quiero, ya cambió mi plan de vida. ¿Y como para qué cambió? Porque tú lo mencionabas en un principio, el por qué cambió, pues te puedan decir una y mil razones, ¿no? El para qué cambió, yo creo que ahí lo confrontas y puede llegar a ver la realidad de las cosas como tal. La persona que en este caso, como lo estamos mencionando, quiere cambiar su plan de vida, ¿no? Que muchas veces, como te comentaba, sí es válido como tal, porque hay otra cosa que he checado, que he estado viendo. Mucha gente, digo, y en su momento a mí me pasó también, en esa cuestión de propósito de vida, eran los 15, los 20, los 30, los 35 años, y decía, chinga, ¿cuál es mi propósito de vida, no? Y mucha gente se siente
¿Podría seguir con la edad o qué? ¿O por qué te ríes? No, es que me llegó una pregunta similar, pero ahorita Y mucha gente es así como que pues no tengo propósito de vida, no sirvo esto, y es que ya no sé qué hacer, y es que mi vida no vale nada. No hay, en lo personal, yo lo pienso así, no hay una edad como tal donde digas, ya este es mi propósito de vida, esto es lo que me quiero hacer, porque va a haber una y mil variantes. Que a veces no están ni en nuestras manos. Te podría poner un ejemplo sencillo. Yo tenía muchos planes, pero se atravesó lo de la pandemia y de chingaron, ¿no? Sí. Entonces ahí también uno tiene que tomar en cuenta las variables en cuestión fuera de mí, porque no nada más también depende. Tú vas a tener tu propósito de vida y vas a estar muy enfocado, pero interviene, o también a veces muchas de las ocasiones el entorno también da a que no se cumplan, o a veces se te facilita a cumplirlas, pero tú lo mencionabas, muchas veces las ganas, el deseo, eso no bastan, porque hay ciertos factores que a veces te lo van a impedir o te lo van a facilitar el poder encontrar y llevar a cabo tu propósito de vida. Sí, exactamente. Creo que por eso yo les insisto mucho aquí, yo no sé cómo lo vean, chequen su plan de vida, observen la parte del Ford, porque precisamente esta cuestión, la de cuáles son los riesgos, cuáles son las desventajas que hay, pros, contras. Tienes complicaciones para tomar una decisión importante en tu vida. Procura, dentro de lo posible, porque las emociones a veces también están a flor de piel, procura observar pros y contras. Por ejemplo, pros y contras de estudiar cierta carrera, pros y contras de no estudiar la carrera, pros y contras de seguir con esta relación de pareja, pros y contras de dejar esta relación de pareja, pros y contras de ir a perseguir mi sueño a la India y demás, ¿no? Pros y contras de no hacerlo. Dicen, y una frase que creo que está un poco teñida de irresponsabilidad, me atrevería a decirlo así, es toma tus decisiones, lo peor que puede pasar es que no era por ahí. Y dices, no, personalmente yo digo, no chingues, ¿cómo crees? Al final hay un recurso que está implícito y que es ir y no renovable, que es mi tiempo. No es lo mismo ir con una cuestión similar a lo de los hijos y no tenerlos, no viéndolos como un lastre ni como un peso, sino al final es mi responsabilidad observar todas las variables. Y por ejemplo, con la cuestión del tiempo es, a ver, si yo tomo una decisión en este momento respecto a esta área de mi vida, ¿hasta qué tiempo, hasta qué momento voy a poder tomar conciencia de lo que hice o de lo que está resultando? Porque el querer detenerse sobre la carretera, y digo metafóricamente, hay carros que vienen detrás de mí, si me freno de tajo, pues va a ser un desmadre atrás también. O sea, es una cuestión más amplia el de ser responsable con mis decisiones, porque no es nada más una cuestión, y reitero, de pues hoy me desperté con ganas de ser astronauta, ¿no? Como que hoy amaneció como para ser chef. Y hay varias personas, yo en el transcurso de la carrera, no sé si te llegó a pasar, viste, llegar a ver a personas, yo les pregunté, yo era bien chismoso, yo siempre he sido chismoso, y le preguntaban en alguna ocasión a algunos compañeros, ¿tú por qué estás aquí? Yo decía, por el papel. Porque pues no quería quedarme en casa, o me aburría en casa. Y dice, ay, mira, qué está aburrido, y dice que quiere estudiar, ¿no? Pero el aburrimiento se llevaba a la escuela, y entonces se aburrían de la carrera y se salían. Hubo quienes se salieron en el primer cuatrimestre, en el tercero, eran 10 cuatrimestres, otros en el décimo, ya en el último decían, no, pues como que ya vi que no es para mí. Y dices, no chingues, cabrón, ya todo lo que recorriste y hasta ahorita, sí, o sea, prácticamente son 3 años, y en el décimo cuatrimestre ya es 3 años y 4 meses, pasaron 3 años y hasta apenas te estás dando cuenta que no te late. Digo, y Roberto lo ha referenciado muchas veces en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando dice ya 60 años o 30 años de casados, y nos volteamos a ver y como que no me gustas, ¿eh? Y dices, no manches, eso era en la primera cita, en el primer brinco, no sé, en algún momento. Bueno, un café te dabas cuenta. Sí, o sea, con un café podías clarificar, no es aquí, pero
se pasa desapercibido. En las relaciones de pareja es nuestro amor o mi amor lo va a cambiar, esperar de más. Creo que es uno de los primeros, más bien de los conflictos presentados cuando se da una situación de frustración, las expectativas, cuando están demasiado altas o demasiado infravaloradas. Creo que es mucho de pues repensarlo, ¿no? O sea, de valorar o de evaluar de forma quizá no constante en el sentido diario o todo el día, pero sí de forma paulatina, de estarle dando una revisada a qué estoy haciendo, cuál es mi interés, a dónde voy, qué quiero. Estas preguntas de las que la gente muchas veces ya no está interesada, me atrevería a decir, y lamentablemente mi punto de vista creo que es ya así como de... Hay un concepto que precisamente pone sobre la mesa, no me acuerdo si es Martin, no, bueno, es Seligman, no me acuerdo el nombre, pero su apellido es Seligman, que habla de la desesperanza aprendida. Creo que uno de los factores principales por los cuales las personas se van a ser uno más, no es porque estén destinados en el sentido obligado a pertenecer al sistema, digo, obrero, si lo podemos ver así, sino porque ya no hay una fe, diría, o una esperanza, valga la expresión y el término que Seligman acuña, este psicólogo, de que pueda ser diferente. Es la desesperanza aprendida, en términos simples, lo traduciría yo como la persona llega a una creencia de que no importa qué tanto se esfuerce, las cosas no van a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Y entonces pues yo iría por mi sueño, pero ¿de qué sirve? Yo iría tras mis objetivos, pero ¿y para qué? Lucharía por ese amor, pero no, pues ya con estos kilos y con este pelo, pues ya mejor no, mejor lo dejamos así, ¿no? Es más, hay una frase en la cultura mexicana, es mucho de dichos, y uno de ellos creo que hace claro esta cuestión de la desesperanza aprendida. Hay uno que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Dices, o en otras palabras más simples es, pues mi peor es nada, ¿no? Pues sí, no estará muy guapo, no estará muy nada, pero pues... De eso, a estar sola, sí, dices, no chingues, desesperanza aprendida a nivel macro, ¿no? Es muy evidente esta cuestión y a esto también me permito agregarle. Hay una entrevista que le hacen a Víctor Frank, este psiquiatra, cuando le preguntan a él qué es la desesperanza, y él lo pone en una ecuación que me resulta bastante práctica y clara, porque él dice, la desesperanza es el sufrimiento sin propósito, o que en un propósito haya ausencia de un sentido, y eso genera desesperanza, que traducido en otras palabras, y lo he comentado aquí también como parte de algunas terapias, es, yo estoy en una situación que me parece desagradable, pero el no saber para qué es esa situación lo hace desesperanzador. No sé si me explico. O sea, yo estoy, por ejemplo, no sé, internado, ¿vale? Entonces, no es agradable estar lejos de la familia, no es agradable no comer lo que quieres, no poder salir cuando quieres, etcétera, etcétera. Todo lo que abarca o implica un tratamiento residencial, que no necesariamente necesita ser o debe ser una tortura, sino simplemente es desagradable por su propia naturaleza. Y entonces ¿qué sentido tiene estar aquí si de todos modos voy a salir a romperme la madre? Y perdón por la expresión, pero a veces yo he escuchado pacientes con esa referencia. Ya nada más estoy esperando. Sí, nada más van tachando los días en el calendario y digo, cada quien su rollo, ¿no? Pero al final es, ¿y para qué es todo esto? ¿Qué pasa cuando hay un propósito, un sentido en el propósito? Sé para qué lo hago, sé por qué estoy pasando esto, ya no me estoy en la postura de víctima de, ay, pobrecito de mí, sino digo, pues yo generé la consecuencia. Son las consecuencias. Exactamente, es consecuencia de lo que yo hice, de lo que decidí o de lo que no decidí inclusive, de lo que no quise hacer. Entonces, pues esto pues vale a toro, ¿no? Como va, como viene, dirían en otras palabras, tomo al toro por los cuernos, ¿no? Me hago responsable. Pero sobre todo busco ¿y esto de qué me va a servir? Hay un audio muy bueno que también si me permiten comentar, es el de 13 consejos de Buda para cuando la vida se tuerce. Así es el título, así lo encuentran.
y en uno de ellos dice, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Como una referencia, por lo menos mi interpretación es hacia evita tomar decisiones si estás muy perturbado emocionalmente, basado en que el miedo puede perturbar tu visión, la ansiedad puede perturbar tu visión, la ansiedad o la ansia de querer hacer algo puede perturbar tu visión, el coraje, la alegría inclusive puede perturbar tu visión. Yo pongo referencia una vez que compré un carro hace algunos ayeres, en donde estaba emocionado, tenía el dinero, tenía el carro, o más bien estaba el vendedor, y me dice, chécalo con calma, sin problema, llévalo al mecánico para que le haga no sé qué madre, para que lo revisen. Yo dije, sí, está bien. Pues tenía el dinero y dije, pues no me voy a esperar. Sí, la oportunidad, ¿qué tal? Y ahí en eso, parte de eso se basa la desesperanza aprendida. Y si no tomo la decisión o si no decido en este momento y no vuelvo a tener la oportunidad de decidir, me voy a dar la arrepentida de mi vida. Y dices, no, si no tomas la decisión o no puedes tomar la decisión ya en ese momento, no creo tanto en las señales como con una cuestión de destino, sino más bien como una cuestión de intuición. Pues por algo fue, ¿no? O para algo pasó. Si no lo pude comprar, más bien que yo en ese caso sí pude, me di la arrepentida porque pues el carro no salió muy bueno. Para no hacerlo largo, simplemente la alegría o la euforia, que no era alegría, era euforia, que en ese momento sentía, no me permitió tomar una decisión con claridad. En la cuestión de objetivo, sentido y propósito de vida, creo que es precisamente tener bien mentalizado la dirección, la ruta, el rumbo, el tiempo que pienso utilizar para llegar a mi objetivo. Y por supuesto, y parte de lo que decíamos al principio, es disfruta el camino, disfrútalo porque no lo vas a volver a pasar. No sé si a ustedes les llegaron a comentar, compañeros que nos escuchan, esta cuestión de disfruta tu secundaria, la vas a extrañar. A mí me lo dijeron y yo cuando lo escuché dije, ¿qué voy a extrañar? Pues, no, o sea, simplemente no, pensé muchas cosas, no las voy a decir porque muchas no fueron muy apropiadas, pero vaya, pensé muchas cosas, dije, no voy a extrañar, estaba en la prepa y extrañaba la secundaria, y me dijeron también, o sea, había una persona que me estaba chingando, ¿no? Cada etapa de mi vida me venía diciendo, chingón en el sentido de que para mí resultaba molesto en ese momento. Me decía, disfruta tu prepa porque no la vas a volver a vivir igual. Decía, no creo. Y me valió madre. En la universidad fue cuando medianamente dije, pues ya déjate de estupideces. Disfruta esta etapa porque nunca vas a volver a ser el mismo estudiante. Inclusive si repruebas o recursos o algo por el estilo, no vas a ser el mismo estudiante. Tu percepción va a ser distinta, tus compañeros diferentes. Todo va a cambiar. Mucho de lo que a la persona le puede llegar a generar un sufrimiento es precisamente la resistencia al cambio que se ejerce. La vida está cambiando, ¿tú por qué no? Las cosas están cambiando, las personas están cambiando a tu alrededor. ¿Tú por qué insistes? O me pregunto a mí, ¿yo por qué insisto en seguir siendo el mismo individuo? ¿Por qué insisto en tener la misma mentalidad? ¿Por qué insisto en querer los mismos objetivos? Una cuestión es cambiar de objetivo y otra cuestión es querer dar un cambio. La otra vez decían, un cambio de 360 grados. No, pendejo, es de 180, porque si das 360, sí, o sea, nada más le vas a hacer a la mamada, ¿no? ya. Como perrito buscando. Ándale. Y algunos los he visto así, ¿no? Como persiguiendo su cola, ¿no? Para eso del cambio escuché leí una frase que dice que quería que las cosas cambiaran, así que empecé a cambiar yo. Exactamente. Hay otra, ahora es miércoles de referencias. La película de Wonderful, creo que se dice así, corríjame mi francés si me equivoco, o maravilloso, creo que la traducción lo hacen como extraordinario. Esta historia de un niño que tiene una malformación y que quiere ser astronauta y demás, y hay una escena muy en específico en donde está siendo agredido, los padres del otro niño van a la escuela y el director tiene una respuesta muy asertiva desde mi punto de vista, porque dice, es que él no puede cambiar la forma en la que se ve, pero nosotros sí podemos cambiar la forma en la que lo vemos. Exactamente. Tomando referencia a lo que decíamos al inicio, una problemática o un problema siempre va a ser un problema en tanto tu percepción siga siendo la misma. Siempre va a ser un problema en tanto mi percepción siga siendo la misma. Es que mi pareja está loca. ¿Y qué haces ahí? No, pues es que no la puedo dejar. Entonces estás ahí por... ¿Quién está más loco? ¿Quién está más loco? Sería la pregunta, ¿no? O sea, dices que ella está loca y vos.
ya hablando en otro idioma, ¿no? ¿Y vos cómo estáis, no? ¿Y vos cómo estáis? Ya no nada más es el inglés. Ya no, francés, también español, a fuerzas. La referencia que das de otros habla mucho de ti o describes mucho de ti. Se le llama... ¿Examen? ¿Se le llama cómo? ¿Examen? Las referencias que doy de otras personas, a veces como una queja, a veces como una crítica, generalmente es una proyección. Es que mi pareja está bien pinche loca. Y lo que decía, ¿no? ¿Quién está más loco? ¿Quién la escogió? Porque ¿qué vas a decir? Que te tocó, ¿no? O tus hijos son muy ingobernables. Así nacieron del arbolito, ¿no? Los sembraste y cosechaste unos gremlins, ¿no? No, o sea, de algún lugar salieron y eso es responsabilidad parte tuya. Ya si tus hijos tienen 30, 40 años, ya también... Sí, ya es responsabilidad. Ya es harina de otro costal, ¿no? Pero vaya, al final es parte de si las cosas... Me encantó esa frase, me mamé. Ahorita con esta cuestión, si la problemática la percibes, si la sigues percibiendo como problemática, es porque... No. Por eso, digo, voy a ver la grabación yo después, ¿no? Pero vaya, si la problemática si la sigo percibiendo como una problemática es porque probablemente yo me resisto al cambio. En otras palabras, básicamente. Necesito observarme, necesito cuestionarme hacia dónde voy. Y realmente, digo, los intereses económicos, por supuesto que son importantes. Hay quien dice, el dinero no lo es todo en la vida. No lo sé, a lo mejor no lo es todo, pero pues ¿cómo? Calma, ¿no? Sí, por supuesto, y no es lo mismo, lo dicen aquí constantemente, no es lo mismo estar sufriendo con hambre a sufriendo ya con el estómago lleno, satisfecho, ¿no? Exactamente. En tu carro. Por supuesto, de repente, digo, veo algunas cuestiones personales mías en donde veo el antes y un después, y lo decía al principio también, el observarme en perspectiva no es para compararme con los demás para intentar superarlos a ellos, sino para observar mis resultados y cómo me quiero ver dentro de determinado tiempo. Entonces es un autocuestionamiento con la intención de colocarme a mí en una posición diferente a la que estaba ayer. Digo, de alguna u otra forma es una cuestión de pues motivación, intención, decisión, determinación, ser objetivo, ser realista, ser honesto. Digo, creo que muchos valores y el tema en sí creo que da para muchísimo en general, pero aparte de esas bases, quién eres, qué quieres, a dónde vas, ya esas personas que se quejan de todo, ya saben, creo que tienen mucho terreno ganado, pese a lo que se pueda decir, ya saben que no les gusta. Ahora, cuestiónense, si me lo permiten hacer así, y que si quieres, ya sabemos que eres un cabrón que se queja de todo, o cabrona, porque también las hay. Y luego, decía Roberto, en paz descanse, y algo que yo le escuchaba mucho era, además de quejarte, ¿qué sabes hacer, no? Ya te quejaste de las cosas que no te agradan. Está bien, es válido, pero ya vulgarmente hablando es caminando y meando, ¿no? Ya, deja de ser un lastre para los demás, deja de ser un lastre para ti mismo y pues dale, ¿no? Observa lo que no te gusta y si no estás dispuesto a cambiarlo, cállate. Me digo a mí, cállate. Porque no vuelves más que pesado el ambiente, castroso, intenso, sofocante, y no resuelves ni madre. Mejor cállate. Si no vas a solucionar, guarda silencio. Si vas a solucionar, pues soluciona y cállate. Deja de quejarte y ya haz algo al respecto. Si no te gusta tu vida, observa y pregúntate por qué no. Y también creo que es muy importante, y con esto yo voy cerrando para pasar a los comentarios. ¿Estás de acuerdo? Hay una pregunta que apenas les hice. No es de mi autoría, quisiera decir que sí, pero la realidad es que no. Lo vi en un post que decía, esto que estoy a punto de hacer, ¿lo hago porque quiero? ¿Lo hago para evitar un problema? ¿O para darle gusto a alguien? Creo que es una pregunta muy interesante, muy análisis y que me puede permitir ser muy realista conmigo. ¿Para qué quiero hacer esto? Quiero, no sé, ir a la India, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué buscas allá? Es más, que de lo que crees que vas a encontrar allá podrías encontrar aquí. ¿Y qué de lo que no tienes aquí crees que vas a encontrar allá? Esto que estás haciendo es porque quieres, porque realmente hay una motivación interna, una motivación propia, o hay una motivación o intereses externos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, la sociedad, o realmente es porque quieres huirle a un conflicto. Que no digo que esté mal, pero sería cuestión de analizar si tengo con qué resolver este conflicto, como para qué me iría. Y si lo puedo resolver, pues lo resuelvo, y si aún quiero irme, pues me voy, pero no por la puerta de atrás,
me voy como es, me voy siendo consciente de qué puede pasar. No sé si estén de acuerdo. Sí, no, de hecho, ahorita escuchándote, coincido en la cuestión de decir que estoy dispuesto a poner de mi parte, a cambiar yo, para que esto vaya caminando. Uh-huh. Porque muchas veces tú bien lo decías, me quejo y me quejo y me quejo, pero pues... Sí, te quejas un chingo. ¿Qué más sabes hacer, no, cabrón? Sí. La verdad, porque pues ya sabemos que te sabes quejar, pero al derecho y al revés, güey. Pero uh-huh. ¿Qué más sabes hacer? ¿O qué estás dispuesto tú a cambiar para que vaya para que cambien las cosas como tal? Uh-huh. Para llegar al objetivo que quieres alcanzar como tal. Sí. Porque sí pueden variar. Ahorita también me cayó algo. Es bien difícil lo que tú mencionabas, no imposible, pero es muy difícil para ciertas personas o para la mayoría, no quiero absolutizar, pero el no estarse comparando. Lamentablemente, afortunadamente, la sociedad lo que te hace es compararte en muchos aspectos, de decir, quiero esto y me comparo con esto para ver quién lo tiene y cómo lo voy a obtener. Pero volvemos a lo mismo, si tú no lo haces personal, casi estoy completamente seguro que si lo consigues, si no lo hiciste por ti, no te vas a ver igual. Uh-huh. No te vas a ver igual en el sentido de decir, y es bien difícil, volvemos al punto de la autoestima como tal. Tienes que vivir conscientemente. Sí. ¿Por qué? Porque no va a faltar el que te diga, sí, ya conseguiste eso. Volviendo al ejemplo del doctor. O vamos a agarrar, sí, Charlie, ya eres psicólogo, pero fíjate que tu primo ya tiene una maestría. Sí. Y dices, híjole. Y ahí es donde involucras el decir, pues si este güey, no, a ver, hazlo porque tú quieres, porque quieres nutrirte más, hacer las cosas por ti, porque si lo haces por compararte con tu primo en este caso, igual y a determinado momento sí te va a parecer así como, ya lo logré. Pero te lo afirmo que no te vas a ver igual si tú lo haces por ti, como tal. Sí, coincido totalmente. A veces la sociedad, y era lo que mencioné hace rato, los factores externos van a interponer muchas de las trabas o muchas, o te van a dar... te van a influir en muchos aspectos para alcanzar tus propósitos como tal. Sí, de acuerdo. Ya hace tiempo puedo decir orgulloso porque sí me satisface, dentro de mis memorias, anotaciones y demás, rescaté una frase que me gustó mucho y que, he de ser honesto, me inspiró en parte a mí personalmente de entrar, porque ya la escribí, segundo, pues por mi ego, ¿no? De que, pues ya, fuerzas. Decía, cualquier cosa que realices con poco corazón está destinada a darte todo menos satisfacción. Uh-huh. Porque vaya, al hacer, es la referencia de lo que acabas de decir. Si yo lo hago por satisfacer a mi papá, pues a lo mejor sí se siente orgulloso, ¿no? A lo mejor no. Si yo lo hago por un trabajo, por determinado sueldo, pues sí lo puedo obtener, pero si no hay algo más de por medio, ese dinero, pues... No digo que no sirva, por supuesto que sirve, y lo decíamos hace rato. En determinado momento te va a ser pesado realizar esa acción. Creo que precisamente, y reiterando esta cuestión que comentas, es el sentido lo que evita que las circunstancias se vuelvan monótonas. Uh-huh. Pueden ser rutinarias, porque la rutina es este factor como disciplina que me permite alcanzar otros objetivos. Pero cuando hay una ausencia de propósito, de sentido, más de sentido de vida, creo que se vuelve monótono, vacío, pesado. Yo en alguna ocasión experimenté lo que por lo menos para mí fue la sensación de vacío, precisamente esa como de, pues sí, voy a trabajar, pues ya, o sí, voy con mi pareja, pues sí, bla, bla, y comer, pues sí. Si fuera por mí en ese sentido y en ese momento, y mucho tiempo, hubo un periodo donde sí no lo hice, dejaba de comer, dejaba de salir, porque ya no había algo que me inspirara. Y el sentido fue precisamente esa parte, que creo que aquí hay un pequeño paréntesis y para dejar sobre la mesa, el barril sin fondo. A veces pareciera que tienes todo, pero no hay nada que sostenga.
entonces todo lo que llega se va, se pierde. Y entonces no importa qué tan afortunado, qué tan suertudo, tanta gracia tengas, simplemente no vas a retener. Y creo que está muy, no iba a decir más agresivo, pero muy feo, no encuentro otra palabra, experimentar esas sensaciones muy triste. Vaya, no lo pretendo victimizar, sino simplemente no es agradable tener la sensación de vacío, y eso es un trabajo personal. Entonces lo dejo sobre la mesa. ¿Te parece si leemos los comentarios? Dice: buenas tardes, Charlie, aquí tratando de recoger un poco de ti conocimiento, agradeciendo por tu tiempo, y te mando un cordial saludo de Santa Ana, California. Muchísimas gracias, Héctor, gracias por conectarte, gracias y bien recibido el saludo. Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad en Santa Ana, California. Dice Adela Velázquez: buenas tardes, un gusto saludarles. Exacto, mi hijo me juraba ya no iba a consumir, pero siguió con los mismos amigos y no quiso cambiar de ambiente, y ahí está otra vez. Lamento escucharlo, Adela, muchísimas gracias por compartirlo, gracias por la confianza, y pues precisamente es parte por lo que se trabaja con las familias, porque desafortunadamente es parte del proceso, que a veces el paciente no quiere dejar de consumir, y la familia también necesita aprender a determinar qué van a hacer. Porque dejar de vivir una vida por alguien que no quiere vivir su vida creo que también lleva a esta cuestión del vacío. Muchísimas gracias, Adela. Dice Isabel Castillo: buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, Isabel, gracias por el comentario. Dice Christopher Rafael León: pulgar arriba, que no voy a hacer porque tengo medio pulgar. Dice Hanna Romo: hola, Charlie. Saludos y bendiciones. Gracias, Hanna. Gracias por tu comentario. Idhub Zagraf dice que es Judith. Dice: buenas tardes, Lee Carlos, y buena tarde para todos. Muchísimas gracias, Judith. Dice Tónica Roth. Dice: saludos, bro. Ate Kawachi. Muchísimas gracias, Kawachi. Métete a estudiar. Anda en la escuela. Anda haciéndose pato, evidentemente. No es cierto. Muchísimas gracias por conectarte. Siempre es un gusto saber que personas estimadas están ahí en las transmisiones. Elsa Gobel dice: hola, Charlie, esa película es buenísima, es para verla varias veces, muchísima sabiduría, bendiciones. Claro que sí, es la que mencionaba de El Camino del Guerrero. Bueno, mencioné ya después otras, pero la primera que mencionaba sí es El Camino del Guerrero, muy buena, y cierto, es como los libros, cuando se vuelven a leer, dejan nuevas experiencias y nuevos mensajes. Adriana García Hernández dice: buenas tardes, Adriana. Judith. Dice: y también es preguntarse si te gusta estar detrás de un escritorio muchas horas o me gusta estar conviviendo con mucha gente. ¿Cuáles son mis habilidades? Actualmente existen muchas carreras nuevas, muchas orientadas al medio ambiente. Claro que sí, pues es parte de cuestionarse realmente, creo que un poco más a fondo, lo decíamos hace rato, el para qué, cómo fue que llegué aquí, no aquí al lugar, sino aquí a este momento de mi vida, aquí esta parte, con estas herramientas, cuáles son mis expectativas también a futuro, basado en lo que decías también, la realidad o el realismo de decir, pues ok, yo quiero aspirar a ser astronauta, pero pues no, decían otra vez, no muy frontalmente quizá, quieres ser astronauta, pero no chingues, tienes 40 y apenas tienes la primaria, o le echas velocidad o decide, toma una decisión realmente en ese sentido. Es parte de no solamente si estar detrás de un escritorio, sino realmente en muchos ámbitos, como padres, como hijos, como hermanos, digo, asumiendo que de entrada el rol familiar no se extingue, pero sí la comunicación o la forma de convivir puede modificarse. Entonces es preguntarse si me siento satisfecho, quizá en el sentido más amplio o quizá un poco más específico, con las relaciones que tengo. Entonces no sé si quieres agregar. Y que es válido en cualquier edad hacer el cambio, sí, donde tú te sientas mejor. Lo que no es válido es pues dejo esto y me hago güey. Y responsabilizarse sí, o desligarse. Y a ver si se me dan. No, pues el chiste es tú trabaja para conseguir lo que quieres, porque solita las cosas pues realmente muy difícilmente yo creo que se te dan. Hay sus excepciones en el que te llega todo, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil. Y volvemos a lo mismo, no te sabe igual. En lo personal yo lo pienso así. Sí, es diferente. Esperamos haber dado una respuesta, Judith. Gracias por el comentario. Dice Cristian HR: ¿me podrías repetir el nombre de la película? Está la película del Camino del Guerrero, que es donde mencionaba que está el maestro y su discípulo o su aprendiz.
Está la película que mencionaba de Extraordinario o Wonderful. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Mi francés. Nada más, mencioné. Creo que nada más. Dice, bueno, espero que sea eso lo que mencionaba. Cristian, gracias por tu comentario. Elizabeth Mendoza manda un besito. Muchísimas gracias, así, soplado. Dice Judith, dice, yo les aconsejo a mis hijos que estudien, trabajen, pero que viajen, porque el viajar nos permite conocernos y trabajar en nuestras fortalezas o defectos. Y como dijo el expresidente uruguayo José Mujica, viajemos ligeros. Excelente. Yo hace poco publiqué, creo que fue ayer, no sé, ando desfasado un poco, creo que sí fue ayer, publiqué un video del presidente, expresidente de Uruguay, precisamente de José Mujica, un gran hombre. Por lo menos creo que las reflexiones que transmite son muy interesantes. Como todos, es un punto de vista al final, verlos es... A mí me gusta mucho este expositor. Bueno, como expositor, creo que tiene mucho que regalar. Y pues en ese video que publiqué precisamente hace mención de con qué compramos realmente, ¿no? Decía, con el dinero. Decía, no, el dinero es importante, pero es con el tiempo que invertimos en ganar ese dinero. Entonces, dale el valor a tu tiempo como tal. Y de repente es gastar grandes cantidades de dinero que algunos ganan fácil o medianamente rápido o relativamente fácil y algunos no tanto, y de repente vemos que algunas personas, muy punto de vista, ¿cómo lo diría?, priorizan de forma poco apropiada, diría, ciertas cosas. Por ejemplo, es muy satirizado la cuestión de, por ejemplo, las cuestiones de las viviendas mexicanas o algunas viviendas en donde están en obra negra, pero pues con su antena de Sky o de alguna manera así, ¿no? Dices, respetable su punto de vista, no hay ningún problema, no es algo que me incumba realmente, sin embargo es qué está pasando, ¿no? Nada más como un punto de vista. Así es. Y por supuesto, pues no deja de ser un punto de vista. Gracias, Judith. Monse Bulma Barrón dice, hola chicos, aquí atenta. Muchísimas gracias, Monse. Sabemos que ahí estás y se agradece la compañía. Saludos a toda la familia. Dice Kelly Vega, en cuestión de estudios, yo recomiendo a mis hijos que sea una decisión basada en ayudar a los demás, no solo por cuestiones económicas. Sí cuenta, pero el ayudar no tiene precio. Estoy de acuerdo en parte. Sí. Hay que quitarle un poco el romanticismo a las cosas. Yo creo que eso te va a dar más realismo y te va a hacer clarificar más la idea que tienes. ¿Sí? Porque si lo romantizas, sí. Muchas veces ya no estás o estás anteponiendo las cosas de otros ante las tuyas. Sí. Digo, es mi punto de vista. Sí, no sé. Sí. También lo comparto en parte. Además, hace tiempo escuché la referencia, que también es meramente una referencia. Dicen de forma muy coloquial, no se da lo que no se tiene. Uh-huh. Y en otra cuestión es, no puedo darle, para ser filántropo se necesita tener. Uh-huh. Sí, realmente quien aporta en esas situaciones, por ejemplo, en fundaciones y demás, pues son porque tienen los medios. Entonces, curiosamente, en el momento en el que quiero hacer énfasis ya en la próxima transmisión de una referencia que hace Yokoi Kenji, precisamente, que es uno de los que mencionaba hace un momento, con respecto a lo que pido y el para qué lo pido. Vamos a hacer referencia a la aproximación a ello, y pues sí, es parte de el tener la intención, pero también se necesitan los medios. Entonces, solo como punto de vista, lo agradecemos mucho, Kelly, gracias por el comentario. Once Bulma Barrón dice, por eso es bueno apoyar a los hijos en lo que les gusta y que tengas las habilidades. Por supuesto, lo que hablamos precisamente, la intención junto con la herramienta. Martin Seligman, si era Martin, ya me acordé. Gracias, Judí, gracias por el comentario. Dice Martin Seligman, sí es el que habla de la defensión aprendida o desesperanza aprendida, como también lo mencionan. Y dice Judí también, él le llama la indefensión aprendida, ¿es cierto? Gracias, Judí, gracias por el dato, lo hubiera visto antes, pero bueno, ya lo reforzaste. Psicólogo y escritor. Dice Kelly Vega, aunque también es bueno afrontar los miedos, si me equivoco, aprendo. Parte de, y adelante, es bueno ser precavido, pero no mediocre. Saber qué pasa si me atrevo, pues es un sinfín de probabilidades, o pierdo o gano, pero intentar. Claro, parte del proceso es precisamente
caerse las veces que es necesario. Yo lo escuchaba en una ocasión aquí, un chavo decía, un compañero, decía, el fracaso es la llave del éxito. Yo decía, sí, pero si evito equivocarme, no significa que no aprenda. Es más, de los errores ciertos, por supuesto que también se aprende. ¿Qué quiere decir? Que no creo necesariamente, valga la expresión, caerme o darme un madrazo para decir, ya aprendí. No, no sería como querer equivocarme. Quiero acertar. Si me equivoco, lo entiendo y lo asumo como parte del proceso, pero no lo busco, porque entonces ya más bien parecería autosabotaje. Vamos a pegarnos para aprender, porque si no, no hay otra forma. Sí, pues no es la alternativa, la única. Pero gracias también, insisto, por el comentario. Dice y Judith, igualmente los 13 consejos de Buda. Ella nos los pone todos. Dice, 1, las cosas son lo que son. 2, si crees, sigo con el español, si crees que tienes un problema, si crees que tienes un problema, tienes un problema. 3, el cambio comienza en ti. 4, el mayor aprendizaje es equivocarse. 5, si algo no sucede como estaba previsto, es porque algo mejor está por llegar. 6, aprecia el presente. 7, deja los deseos de lado. 8, comprende tus miedos y sea agradecido. 9, vive la alegría. 10, no te compares con los demás. 11, no eres víctima. 12, todo cambia. Y 13, todo es posible. Jajaja, listo. Muchísimas gracias, Judith. Efectivamente, a mí me gustaría, quizá en sesiones más adelante, poder indagar un poco de ellos. Insisto, en la percepción nada más como punto de vista. Sería interesante porque tienen mucho que regalar. Entonces, gracias, Judith. Dice María Vargas, buenas tardes, Lick Carlos. Como siempre, muy buena terapia. En verdad, me son de mucha ayuda. Un saludo a ustedes y a mi hijo Alonso. Dígale que lo quiero mucho. Ya se fue, señora. ¿Qué cree que...? No es cierto. Aquí está. Saludos, mamá, te amo, y saludos a todos allá en casa. Aquí anda el buen Alonso. Aquí le damos sus jalones de oreja, aunque de repente se duerme. Dice Ernesto, gracias, señora, gracias a toda la familia también. Ernesto Fuentes, saludos, chicas, les hablan a las 2. Nos vemos al ratón, gracias, nos vemos más tarde. Moon se dice, hola Charlie, buena tarde, buen tema. En algún momento de mi adolescencia me pasó que no tenía motivación de nada, sin embargo busqué una actividad para darme ánimos. Lo malo es que mis papás no estaban del todo de acuerdo en que yo tuviera una actividad, como que moví toda una rutina. Es precisamente parte de lo que comentábamos. Tú lo decías y a modo de resumen es la cuestión de quien está en cierta forma obligado a hacerle fiel a su proyecto, soy yo. Si otros están, chido, bien, bonito, agradable, qué bueno. Y si no, es parte del mismo proceso que haya quien decida no estar de acuerdo, y es totalmente su libertad. Decir afrontarlo como pues que te valgan, no, tampoco sería responsable. Sin embargo, sí verlo como una cuestión de tienes derecho a pensar diferente a mí, yo tengo derecho a pensar diferente a ti, y buscar el punto de conveniencia en donde salgamos beneficiados, ¿no? en la medida de lo posible, ¿no? Quizá no tener la ganancia tal cual, pero al final hacer de esto algo más funcional. Dice Judith, sí fue ayer, sí, del video de Mujica. Gracias, Judith. Y Kelly Vega dice, un abrazo a Carlos Aguilar. Es la fusión. Es Kelly. Entonces, ¿no? No sé. ¿No? Bueno, él es César Aguilar, yo soy Carlos Sánchez. Alonso, presente. Somos la fusión. La fusión. Gracias a todos. Gracias, yo me voy despidiendo, agradeciendo a todos por el tiempo, la compañía. Yo insisto, me la paso toda mal, no tengo otra expresión para esa sensación. Lo disfruto mucho. Gracias, Alonso, gracias por el tiempo, la compañía. César también por lo que nos comparten. Gracias a todos los que se integraron a la transmisión, por el tiempo, la compañía, por permitirnos un rato entrar a sus vidas a forma de distancia, más bien a distancia. Y pues mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la clínica. Nuevamente hacer la invitación a que los días lunes, miércoles y jueves asistan al grupo Samadhi a partir de las 8:10, 8:15, 8:20 a las transmisiones.
esperando pueda ser de utilidad. Se hace esto con la mejor intención, estas transmisiones se hacen de todo corazón, me atrevo a decir a nombre del equipo y a nombre del equipo de la clínica y de Radiohumanismo 4 y 5 que lo conforma Roberto Gutiérrez Jr., Alejandro Gutiérrez también, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente, el licenciado César Aguilar, su servidor Carlos Sánchez, también licenciado en Psicología Social, el licenciado Ismael también como parte del equipo de la clínica y otros que pese a que no están presentes también forman parte de esta comunidad, a quienes se les agradece y pues bueno, muchísimas gracias a todos y yo me despido. De igual manera, Carlos y Alonso, gracias por el tiempo, el espacio y pues como siempre lo digo, aquí dando el punto de opinión, esperando que le sirva a alguien este punto de vista y pues agradeciendo también a mi poder superior que me permitió estar aquí nuevamente y esperando que nos permita llegar la próxima semana y de verdad, como siempre también lo digo, damos, en lo personal doy mi punto de vista, pero también me llevo lo mío. Por ahí dicen enseñar lo que necesitas aprender. Entonces muchas gracias a todos, pidiendo que compartan, ayuden mucho a compartir la transmisión y dándole las gracias a la gente que se conectó y pues que estuvo ahí la interacción de las preguntas y los comentarios. Y pues de nuevo muchas gracias a todos y mi nombre es César Aguilar. Gracias, últimos comentarios. Gracias y buenas tardes, dice Judith. Kelly Vega dice, ups, bueno, sí interpreto yo. Y Sasa White, la oreja del grupo Samadhi. Buenas noches, les mando un saludo a todos, muchísimas gracias. Una despedida. Pues nuevamente, Charlie, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder compartir. Como dice César, también me llevo lo mío, sigo aprendiendo y saludos para todos, buena tarde. Gracias a todos, que tengan excelente noche, Dios nos bendice, nos vemos la próxima. Bye. La presente es una producción de Radiohumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radiohumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.